Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un sitio muy especial, un plan que quería hacer hace muchísimo tiempo. Desde que estoy en Canadá he escuchado este plan, pero no había tenido la oportunidad de hacerlo. Y este año dije, ok, me voy a poner la meta y lo voy a hacer antes de que se acabe la primavera, porque este plan no se puede, antes de que se acabe el otoño, porque este plan no se puede hacer todo el año, sino solamente en este tiempo. Los traje a recoger manzanas. Es un plan muy popular aquí en Canadá, sobre todo lo que les digo en esta etapa del año, en esta estación del año. Como pueden ver, estoy en un campo lleno de manzanos y tú puedes hacer la actividad de recogerlas y obviamente las compras por precio. Esto ayuda muchísimo a todas estas granjas y todos estos lugares que cultivan las manzanas y que son locales, porque estás apoyando los negocios locales. Y muchas de estas, como ustedes saben, la agricultura es muy fuerte aquí en la isla, y muchas de estas se venden en las cadenas en los almacenes de cadena más importantes de acá de la isla. Bueno, como ustedes pueden ver, yo ya estoy lista. Fui allá y les comenté que nunca lo había hecho, que qué debía hacer. Me entregaron esta carretilla con 2 canastas y me dijeron que fuera caminando en el campo y que las filas que ya tuvieran un signo eran las manzanas que estaban listas. Hay muchas variedades de manzanas, dependiendo de más dulces, menos dulces, dependiendo de la variedad y la que les guste más a ustedes. Y ustedes tienen que ir caminando por el campo y la fila que esté con el signo, esas son las listas. Ustedes pueden recoger las que ustedes quieran en las canastas y luego llegan aquí al punto de encuentro y las pesan y les dicen cuánto es. Tienen que separar las Honeycrisp, que son las más ricas y las más caras, que valen $2 la libra, y las otras manzanas, las otras variedades, valen 99 centavos la libra. Así que acompáñenme y vamos a ver cuáles escojo y cómo me va. Acompáñenme. Me demoré un poquito porque me toca buscar los árboles que sean más bajitos, porque si son muy altas no las voy a alcanzar. Como le dije a la señora que no sabía qué calidad o qué variedad quería probar, me dijo que fuera como entre las filas y fuera probando. Si veía alguna que se veía rica, la bajara y me la comiera y probara a ver si quería de esas. Entonces eso me pareció muy chévere. Además, como les dije anteriormente, estamos apoyando el negocio local. Están comiendo unas manzanas literalmente totalmente naturales y orgánicas. Y aparte de eso, pues este es un plan muy familiar para que los niños aprendan cómo se hace todo esto y para que nosotros también los grandes lo aprendamos. Son ricas. Bueno, les cuento que es casi increíble, pero ustedes, a pesar de, o digamos yo, a pesar de no ser muy experta en manzanas, sí se siente el sabor y la textura diferente en cada variedad. Hay más de 20, ustedes podrán ver el video que hay muchísimos nombres y esas son las variedades de manzanas. Ahorita, desde ahora, mis favoritas han sido Paula Red y Spartan. Y para los que son de Colombia, aunque suene increíble, Paula Red sabe muy parecido a la manzana postobón, a la gaseosa manzana postobón. Son muy ricas esas dos, hasta ahora son mis favoritas.
Uno se sorprende al ver la cantidad y la variedad de manzanas que hay. Me acabo de encontrar estas que nunca había visto en mi vida y ni tampoco había escuchado. Se llaman Dolgo Crab, son excelentes para hacer mermelada, para conservar también alimentos, y son estas chiquititas. Es una combinación rara, es muy chiquitita, pero por dentro se ve como una manzana real y es como la combinación de la cáscara de la ciruela y una manzana. Es rica, pero es muy sorprendente ver estas así chiquititas. Bueno, yo les quiero mostrar todas las variedades para que ustedes se animen a hacer este plan tan chévere. Como les mostré esa chiquitita, también probé una que es como la combinación entre una manzana y una pera. Por fuera se ve como una pera y la textura es como una pera y es suavecita, pero sabe como a manzana y pera. Esta súper extraña, se me hace como un huesito, pero es muy rica. Ya la probé, está muy rica. Es dulcecita, pero no es muy hostigante. Bueno, yo había escuchado muchísimo acerca de la variedad Honeycrisp, así que aquí llegué, me tocó preguntar porque estaban un poco lejos. Solamente queda una de las 3 filas que habían. Vamos a probarlas, dicen que son muy dulcecitas. Efectivamente, como me habían dicho, muy ricas, muy suavecitas, un poquito chiquitas, pero me sorprende lo ricas que son. Y ya casi todas las filas están llenas, así que si ustedes quieren tener Honeycrisp, tienen que venir con anterioridad porque si no, cuando lleguen ya no van a ver manzanitas. Bueno, y aquí en los campos también hay una tiendita donde ustedes pueden entrar. Todos los productos obviamente son de manzana, son totalmente naturales. Hay sidra de manzana, estos cupcakes que son muy baratos, valen $1.50. Hay pies que son totalmente orgánicos y totalmente naturales a $11.50 también. Es muy rica por la oportunidad, así que ustedes pueden venir y probar. Todo esto me costó $3, fueron más o menos 2 libras, así que es muy recomendado. Y lo que les decía, son manzanas naturales que ustedes no van a encontrar en ningún otro lado. Bueno, como les dije anteriormente, este es un plan súper recomendado. Lo que les digo, es muy económico. Aparte, si ustedes vienen, pues es un plan para romper el verano y para no empezar como, ay no, está haciendo frío. Recuerden llevar su suéter y si pueden llevar sus botas. Yo tengo botas pantaneras porque la verdad es que hay mucho lodo entre las filas de las manzanas, entre las filas de los manzanos. Entonces acuérdense de vestirse apropiadamente. Esto no es solamente aquí en la isla, es en todo Canadá. Y aparte, aquí en la isla, este es uno de los tantos que hay, de los tantos campos que hay especializados para que vengan a hacer esto. Esta es una actividad, como les digo, muy famosa. Si ustedes pueden hacerlo con su familia, con sus amigos, es un plan muy divertido, además económico porque ni siquiera vale la entrada, sino solo las manzanas que ustedes consuman. Se divierten un rato. A mí me tomó más o menos como 1:30, 2 horas recorrer todo el campo, así que es un plan muy chévere, muy diferente. Se lo recomiendo si ustedes tienen la oportunidad. No se lo pierdan. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Me gusta mostrarles a ustedes muchísimo, aparte de contarles acerca de inmigración, que sé que es muy importante, me gusta mostrarles también actividades para hacer o paisajes muy chéveres o oportunidades muy chéveres que ustedes tienen cuando llegan aquí para divertirse, para romper un poco la rutina. Así que si ustedes conocen a alguien que les sirva este video, por favor compártanlo. No se les olvide por favor suscribirse aquí abajito en el botón y denle like, y me siguen en todas las redes sociales como Una Colombiana en Canadá. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!